Llegó a La Rioja por amor y se enamoró de La Rioja. Se dedica a enseñar a leer y escribir y dice que la escuela tiene que generar comunidad. Hoy, en Masiva, hablamos de educación con Cristina Mores. ¿Costó llegar hasta acá? ¿Te perdiste? No, Bien. ya había venido cerca otras veces. Bueno, perfecto. Me interesa que nos cuentes a qué te dedicas. Bueno, soy profe de lengua y me especializo en alfabetización, por más que en este momento también hago otras cosas. Uh-huh. Y en eso de alfabetización, ¿qué tan difícil es enseñar a leer y escribir? ¿Eso es alfabetizar? Y alfabetizar es enseñar a leer y escribir, lo que pasa que hay como distintas concepciones de eso. Antes se pensaba que enseñar a leer y escribir era solamente enseñar el mecanismo para escribir y leer palabras. Uh-huh. Ahora se piensa también y se pretende enseñar también a comprender y escribir textos, Uh-huh. es decir, el uso en la vida social de la lengua escrita, que es lo que en realidad habilita al uso en la vida social, digamos, es darle algo más que la parte técnica, digamos, la parte mecánica. Sin dudas que que aprender a escribir y leer palabras es fundamental, pero no alcanza para comprender y para producir textos, digamos, ¿no? Bien. En eso, ¿qué tan difícil es enseñar a leer y escribir? La parte más mecánica, digamos, poder escribir al dictado, por dar un ejemplo, palabras no es difícil. Bien. Y poder decodificar, digamos, poder leer una palabra que ves escrita, no es difícil enseñar eso. Enseñar a comprender y producir textos tampoco es difícil, pero no tiene techo, es algo que siempre se puede mejorar, siempre se puede seguir aprendiendo. El tema de aprender a leer y escribir palabras es algo fundamental, pero es muy específico y es algo que se puede aprender en un año, digamos. Lo que cambia es cómo se relacionan esas palabras entre sí y tienen sentido. ¿Eso es lo difícil entre las palabras y el texto? No es tanto que sea difícil la relación en sí de las palabras, sino que uno, por ejemplo, yo te puedo dar un texto que hable de física nuclear. Y te digo, Ivana, léeme en voz alta esto. Y vos lo vas a poder leer en voz alta. Ahora yo te digo, bueno, explícame de qué se trata lo que leíste. Son dos cosas distintas. Poder oralizar un texto, es decir, leer en voz alta un texto, no implica que lo puedas entender. Para entender necesitas algo más. En este caso, conocimientos sobre el tema del que habla el texto, el conocimiento específico del vocabulario, sin ir más lejos. Poder deducir cosas que no están escritas, porque tenés conocimientos previos y entonces los usás para deducir lo que no está explícito, digamos, en el texto. Todas esas se llaman estrategias cognitivas de lectura, es decir, es como los procedimientos mentales que se usan para construir sentido, porque el sentido no está solo en el texto. Parte del sentido lo pone el lector con lo que sabe. Por eso podemos leer lo mismo, pero interpretarlo de otra manera. Es decir, si vos el mismo texto se lo das a un ingeniero nuclear, te va a poder explicar un montón de cosas. Por eso no todo el significado está en el texto. Parte del significado lo pone el lector. Humberto Eco, que era un semiólogo, un novelista, el que escribió El nombre de la rosa, él decía que el texto es un mecanismo perezoso. Y es el lector el que lo hace, el que lo pone en marcha, ¿no? Buscando construir significado. Bien. Eso también se enseña. ¿Y eso es lo más difícil? No es que sea, yo no lo catalogaría como lo más difícil. A veces está invisibilizado. Es decir, porque se piensa que el texto es un montón de palabras y si ya saben leer palabras,
es lo mismo leer una palabra que leer muchas palabras. Entonces, si leer o se piensa que todo está en el texto, lo único que tengo que hacer es trasladar lo que está en el texto a mi cabeza como si fuera un cubo vacío, digamos. Darle el sentido. Claro, pero se piensa que los chicos que estudian de memoria, por ejemplo, ¿sí?, lo que piensan es eso, digamos, están tratando de memorizar lo que el texto dice, en vez de tratar de entender qué es lo que este texto quiere que yo comprenda. Sí. Hay profes, en mi experiencia personal, que más allá de decirme lo que vos entendiste, lo que vos comprendiste, te piden definiciones tal cual, y es muy difícil. Hay definiciones que son muy complejas, y es más fácil esto de interiorizarla en base a ¿por qué se sigue usando ese método de decirme tal cual lo que dice ahí? Bueno, porque contesto lo que a mí me parece. Sí, por supuesto. Habría que preguntarle a cada docente qué piensa cuando hace eso, pero yo creo que es un poco esta idea de que lo que hay que entender está todo en el texto, ¿no? Y que es solo una cuestión de guardar en la memoria como si fuera un archivo, ¿no? Entonces, hay que saber también cómo mediar, cómo enseñar a comprender textos, ¿no? Eso se hace a través de estrategias, digamos. Por ejemplo, cuando vos le contás un cuento a un niño, se puede hacer sin ser docente, ¿no? Sí. Bueno, pongamos el ejemplo de Caperucita Roja, ¿no? Bueno, y viene la parte en la que el lobo le dice que le indica el camino más largo. Si yo ahí paro la lectura y le digo, ¿por qué la habrá mandado por el camino más largo? ¿No? Y el niño puede decir cualquier cosa, pero yo con esa pregunta estoy invitándolo al niño a que haga una hipótesis. Que hipotetizar es una de estas estrategias cognitivas, son las maneras que tiene el pensamiento para construir significado, que lo usamos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos haciendo deducciones. No nos guiamos solo por lo que vemos, verdad, también sí. deducimos todo el tiempo, entre otras estrategias. Pero bueno, al hacer esa pregunta y el niño puede no saber, pero ¿qué es lo que está diciendo el texto ahí? Que el lobo tiene un plan, que es llegar él primero a la casa de la abuela, ¿sí? Pero eso no está dicho en el texto. No lo sabemos mucho después. Lo sabemos mucho después, pero también lo sabemos deduciéndolo. No está dicho, el lobo tenía el plan de... No. Fíjate, ahí ves claramente la diferencia entre lo que está en el texto y el significado que el lector construye, que es más que lo que está en el texto. O puede ser solo lo que está en el texto, y en ese caso es difícil de retener. ¿Hay un método oficial, por ejemplo, del Ministerio de Educación para enseñar a leer y escribir? ¿Tiene que ser de esta manera? A ver, en el tema de enseñar a leer y escribir palabras, ¿sí?, que es una parte muy importante, pero ya dijimos que no es suficiente para comprender. Hay una disputa, digamos, en el campo académico, hay grupos, sobre todo dos grandes grupos, que discuten mucho sobre cómo enseñar. Unos piensan que hay que ponerlos a los chicos en contacto con lengua escrita, con situaciones interesantes, y los chicos van deduciendo cómo funciona el sistema de escritura. Porque nuestro sistema de escritura tiene un mecanismo, que es cada letra representa un sonido del habla. Eso se llama sistema alfabético. Hay otro sistema como el chino, que cada signo representa una idea. El nuestro es más económico. Con unas poquitas letras podemos escribir todo lo que somos capaces de decir, digamos. Cuando nosotros, ese es un método, digamos, que espera que los chicos vayan descubriendo ese secreto de nuestro sistema de escritura, ¿no? ¿Pero cómo lo descubrirían? Y bueno, proporcionándole información, poniéndolos en contacto, haciéndolos deducir. A ver, vos querés escribir
mesa. A ver, busquemos en el aula una palabra que empiece igual que mesa, ¿entendés? Lo van haciendo deducir poniéndolo en contacto con fuentes de información, digamos. Los niños van deduciendo. Pero ¿cómo los chicos saben cómo empieza mesa si no saben? Bueno, es que empiezan a mirar, digamos, la forma de las letras, las comparan, piensan en el sonido, por ejemplo, los nombres propios, eso empieza con la de mi nombre, ¿no? Entonces van usando. Esto es bastante ideal. En La Rioja, que yo haya visto, ese método no se usa de manera pura. Uh-huh. Se usa sobre todo una mezcla con el viejo método silábico, digamos, de palabra generadora que se usaba mame, mi, momu. Ese es el silábico de siempre. Se llamaba palabra generadora, que se usaba una palabra, y esa palabra se la dividía en sílabas, después se combinaba, se leían, hasta que se llegaba al fono. Se iba descomponiendo. Así digamos. Aprendí yo, me acuerdo. Sí, es un método que sirve. Hay otro método, que es el del que yo soy más partidaria, que tiene una base psicolingüística, cognitiva, que trabaja con mostrar al niño desde el primer momento cómo es el funcionamiento del sistema de escritura. Les vas mostrando que las letras suenan, le vas haciendo sonar las letras cuando escribís, les mostrás, escribís con ellos, ¿sí? Esto implica desarrollar la conciencia fonológica, que se llama, que es la capacidad de prestarle atención a los sonidos, que no es algo natural, es algo que también se aprende, jugando a hacer rimas, por ejemplo, juegos con sonidos. Bueno, todo eso hace que los chicos empiecen a prestarle atención a los sonidos. Letra y sonido, después palabra. No, los sonidos lo aprenden mientras escriben las palabras, al mismo tiempo que escriben las palabras. Es decir, la estrategia, digamos, para enseñarle es alargarle el sonido. A ver, vamos a escribir mesa, escucha, y le vas mostrando mientras escribís mesa. Le alargas los sonidos. O tenés un abecedario mural con las letras para ir a buscarlas y ver que esos sonidos que suenan así se escriben con estas letras, digamos, y así vas mostrando. No es que le enseñas los sonidos y las letras sueltas. Bien. Se los alargas un poquito para que los puedan escuchar. Y ahí los relacionas uno Exactamente. Con otro. Vas relacionándolo con las letras y ahí va quedando la palabra escrita. Porque yo me acuerdo cuando era chica, no decían la M, decían la M. Ese es una muy buena estrategia. Me decía la M, la N. Claro. Sí, así me acuerdo que decía sí, tal cual. Pero ¿cuál es el argumento de que se sacó este viejo de separar en sílabas y demás a este de descubran? ¿Hay algo Bueno, detrás? Sí, a ver... Yo sé que las partidarias de ese método van a decir que yo lo simplifico mucho y tienen razón. No da para que en este espacio yo lo explique a ninguno de los dos con detalle, pero tiene un motivo y es un motivo muy interesante y muy entrañable en un punto. Bueno. Porque la precursora de eso en Argentina fue Emilia Ferreiro. Y fue un viento de aire fresco con la vuelta de la democracia. Ella había estado trabajando en México, en Ginebra. Y bueno, era una pedagogía no autoritaria. Ese era el fundamento. Era entrañable, es decir, era esto de darle un espacio al niño para que vaya descubriendo, que no sea esta pedagogía autoritaria, digamos, donde el docente era el que sabía todo y el que decía cómo se hacían las cosas y el niño tenía que hacerlo de manera pasiva, digamos, de una manera automática. El tema es que entre eso y la pedagogía autoritaria quedaron como dos extremos en donde el niño quedó librado a su lugar de pertenencia, es decir, si tenía una familia que lo había iniciado en el interés por aprender a leer y escribir,
si venía con algunos intereses ya previos vinculados con la lectura y la escritura, cualquier método le daba información y le servía para ir descubriendo, entre comillas. En cambio, los que provenían de ambientes en donde no se usa la lengua escrita para nada, y bueno, no alcanzaba con esa, quedaban, se atrasaban, digamos, les llevaba más tiempo, porque la diferencia entre los chicos que vienen de en ambientes alfabetizados, digamos, donde se usa mucho la lengua escrita, bueno, hay estudios que dicen que tienen alrededor de 6.000 horas de alfabetización temprana cuando ingresan a primer grado. Mientras que los que provienen de ambientes en donde no se usa la lengua escrita, a veces traen menos de 300 horas. Entonces estamos hablando de cantidad de oportunidades, no de capacidades. O sea, el abismo de la desigualdad se evidenciaba ahí. Tal cual. Entonces, eso hacía, digamos, que, unos aprendieran rápido, bien, digamos, o les sirviera. El tema es que ese tiempo que se alargaba en el proceso de alfabetización hacía que ellos pensaran de sí mismos que tenían menos capacidad. Y empieza a corroer el bichito del fracaso, que lesiona mucho la autoestima, además de la cuestión objetiva de que tienen menos años de escolaridad plena, porque, a ver, estar hasta tercer grado, cuarto grado, sin poder leer y escribir de manera autónoma, y le quita cantidad y calidad a los aprendizajes de todas las materias, no solo de lengua. No, y además vos ves que tus compañeros van avanzando y hacen otras cosas y vos ni ganas de ir a la escuela. Exactamente. Y vos volvés al hogar donde no tenés la misma base, Tal entonces cual. Tampoco podés crecer. Tal cual, así es. Eso abre la brecha, digamos, ¿no? ¿Y complica estudiar las otras materias también? Totalmente, porque bueno, por dos razones. Vos tenés la lengua escrita, que es una herramienta para otras cosas, es decir, hay muchos aprendizajes que se comunican a través de la lectura y la escritura de otras materias, pero además hay procesos mentales que se desarrollan a partir de estar alfabetizado. Hay un tipo de pensamiento más analítico, ¿sí?, que son cosas que se desarrollan o no se desarrollan según esos aprendizajes. Y ya te condiciona para toda la vida. Te condiciona, pero no te determina. Toda la vida podemos aprender. No hay problema con eso. Es decir, eso se puede aprender en cualquier momento. Bien. Bueno, estábamos hablando de si hay como un método oficial de enseñar a leer y escribir. No, porque hay una disputa importante que también tiene algunas aristas en lo político, es decir, porque hay un método que tiene... voy a hablar también de dar mi opinión, pero... Un método tiene más seguidores entre estratos más progresistas y otro en estratos más conservadores. ¿Cuál es cuál? ¿Y el a ver, adivina. Y el progresista es de libre. Exactamente. Claro. Exactamente. Deberíamos encontrar un híbrido entre los dos. Hay un híbrido, lo que pasa que no se escuchan, les cuesta escucharse. ¿Cuál es por el ahí híbrido? entre y bueno, a ver, los del método más progresista, digamos, estoy simplificando un montón, No, sí. Pero hay porque es mucho un más enfoque, digamos, este enfoque para mí que es psicolingüístico, cognitivo, tiene una base también en lo sociocultural, que habla de, aprender en un contexto en donde el adulto genera un espacio común de trabajo con el niño. No es esta pedagogía autoritaria, es una construcción compartida, en donde el adulto va generando esto que habla Vygotsky, digamos, de la zona de desarrollo próximo, donde hacemos juntos lo que después yo espero que vos hagas solo. Es un espacio muy cuidado, en donde no hay fracaso, es decir, por decirte, vamos a escribir una palabra, la vamos a escribir completa y siempre va a quedar bien escrita porque lo vamos a escribir entre los dos.
Entonces se pierde mucho el miedo al fracaso ahí. Bien. Pero este acompañamiento es de la escuela y la casa. No hace falta la casa, digamos, en esos términos. Sí. No, esto con un niño que en la casa, con que lo manden a la escuela, digamos, un cuidado básico, ¿no? La alfabetización es responsabilidad de la escuela exclusivamente. No, para eso fue inventada, digamos. Pero ¿no sentís que este último tiempo también se ha puesto la responsabilidad en la casa de decir sí, tiene pero que no tiene sentido, porque eso lo único que hace es encerrar a los chicos en esta trama de desigualdad. Pero aparte, efectivamente no es necesario. Lo que necesitamos o le demandamos a la familia es que lo manden a la escuela al niño, que el niño esté en la escuela, ¿sí? Que no falte, que haya alguien que prevea un espacio para que haga la tarea, pero la tarea, por ejemplo, es algo que debe poder hacer el niño solo. Ese es un criterio para establecer la tarea. La tarea siempre tiene que ser algo que el niño sea capaz de hacer solo. Lo que necesita ayuda es algo para hacer en la escuela. Bien, sí, coincido, porque si viene de la casa, que no tiene como esa base, leer y escribir, claro, va a seguir fracasando. Tal cual. Pero a veces pasa que... ¿Reproducís la desigualdad? Yo no tengo hijos, pero sí tengo amigas que tienen hijos y reniegan porque yo no entiendo está mal eso. Está mal. Está mal. Ahí reproducís la desigualdad. ¿Sí? Y haces de la escuela una selección que siempre termina manteniendo a cada grupo no es un espacio de promoción, de emancipación, de oportunidades. ¿Y por eso también hay más maestras particulares? Y es posible. Es posible, no lo podría afirmar, pero sí, suena lógico. Porque siempre escucho que vaya la maestra, que lo apoye, que lo ayude. No debiera ser necesario. Existir. No debiera ser necesario, más que la verdad que la escuela tiene algunos, no vamos a decir que tiene todos los recursos, pero hoy tiene grados que no son tan numerosos, que posibilitarían, digamos, una atención diferenciada, agrupamientos en función del ritmo de aprendizaje de los chicos, pero un criterio así claro es, la tarea tiene que estar pensada en función de lo que el niño puede hacer solo. Lo que necesita ayuda es algo que tiene que hacerse en la escuela. Sí, bien. Me quedé descolocada, sí, claro, porque la mayoría de las tareas son como que te explique y por lo menos... No debiera ser así. Bueno, hablamos de esto, del método oficial a nivel nacional, pero las provincias tienen como esa autonomía para decidir. Sí, incluso no solo las provincias, sino los docentes. Vos encontrás en las escuelas que tenés secciones de primer año, de primer grado, digamos, y tenés una sección en el mismo turno, que en julio, agosto ya escriben y leen casi todos, y en el aula del lado casi ninguno. ¿Se adaptan? Problema de la libertad de cátedra. ¿Y quién controla eso? Y lamentablemente, en algunas escuelas el vicedirector, el director se ocupan de eso, a veces no. Y yo creo que es una de las cosas que sí se podrían hacer para garantizar, porque además tenés, más allá de que yo ya dije que soy partidaria de uno de los métodos, pero me parece que es sencillo, este funciona, vamos con este. Sí. No importa cuál sea, funciona esta maestra sabe, esta maestra está pudiendo enseñar, a ver, ¿qué haces vos? Contanos, y así hacemos todo eso. Para ver cuál es la diferencia del séptimo A y séptimo B. Es decir, evaluar, la evaluación sirve para eso, para corregir lo que estás haciendo mal. ¿Y este sistema educativo se adapta a los territorios de todo nuestro país? Primero que no es homogéneo el sistema, digamos. Si bien tenés así como unos núcleos de aprendizajes prioritarios que garantizan como un piso común,
para todas las jurisdicciones. Cada provincia tiene sus diseños curriculares, es decir, una regionalización y adaptación de ese marco general Bien. para cada provincia. ¿Sí? Y después hay otra definición más específica que se hace en la escuela, que la hace cada docente, digamos, que vamos de un planteo más general a un planteo más individual, digamos, más particular, de acuerdo a cada región y a escuela. Teóricamente, no necesariamente es así eso. ¿Y La Rioja y el norte de nuestro país, cómo está en comparación con el resto del país? A ver, estamos mal, sí, estamos mal. Podemos estar mucho mejor. Hay escuelas que están mejor y que están en la misma región, es decir, vos si haces un seguimiento, un análisis de los datos, vas a ver, más allá de los datos generales, vas a ver, hay zonas, hay escuelas que están mejor y a lo mejor tienen un tipo de población semejante a otras, entonces hay que mirar más qué herramientas tienen que les está yendo bien, ¿no? Pero mal ¿en qué sentido? Y tenés 30% a lo mejor de niños que no leen ni escriben en tercer grado, cuarto grado. Por dar un número. Es un montón, 30%. Es mucho. Sí. Es cierto que la pandemia incidió un montón, ¿sí? Que teníamos unos datos que eran difíciles, pero ahora, a ver, esto te estoy hablando también a nivel generalizado, ¿eh? No es... Hay provincias, por ejemplo, Mendoza está mucho mejor, ha ido mejorando, porque Mendoza tiene una cuestión de políticas educativas, políticas de Estado, digamos, que se han mantenido bastante estables con los cambios de gestión, ¿sí? Y han sostenido una cultura de evaluación, pero esta evaluación para mejorar, para identificar dónde tenían que fortalecer, para justamente que tiene que ver con la equidad, para, bueno, a ver, esta zona está más floja, bueno, a ver, vamos ahí, acompañémosla más, es decir, una diferenciación en los apoyos en función de los resultados. Bien, eso es importante, mantener a pesar de que se cambiaron las gestiones. En la provincia de La Rioja, ¿esto pasó? No pasó. No pasa. O sea, llegaban y hacía cada uno como le parecía. Y La Rioja ha tenido como distintas épocas, justamente porque en esta cuestión, por ejemplo, en los criterios para los métodos de alfabetización, y no estableció una política de Estado que garantizara la continuidad y la evaluación, porque básicamente lo que necesita en estos procesos es pensarlos más a largo plazo de lo que dura una gestión. Sí, definitivamente. Entonces, es una decisión política. Es una decisión política, pero vos necesitas sostener a esos docentes, darles tiempo para que se formen, para que se puedan evaluar los resultados, para que podamos seguir a la misma corte, al mismo grupo de niños durante varios años, para ver cómo van. Es decir, necesitas más tiempo, digamos. Esa sería una de las formas para mejorar el sistema educativo riojano. Sin duda. Pero no la única, la principal. Es una, para mí esa es una principal, digamos, sostener, tener claro, establecer como una metodología clara, que yo la verdad no le pondría un cuchillo en la panza a nadie, es decir, a mí lo único que me interesaría en ese punto es, bueno, ¿están aprendiendo los chicos? No me importa cómo hagas, o en todo caso enséñame, mostrame para aprender yo, pero no le voy a hacer cambiar algo que funciona, pero cuando no funciona, bueno, probemos con lo que la ciencia dice que funciona, ¿sí? Es decir, me parece que no da lo mismo, es decir, no tienen derecho a opinión, el mismo derecho, tienen derecho a opinar, pero no es igual de válida la opinión de alguien que no está pudiendo enseñar que de alguien que sí está pudiendo enseñar. A eso me refiero, ¿no? Estos son los chicos que están en el sistema educativo. ¿Y esos que no están,
¿por qué hay deserción, por ejemplo? Bueno, es parte de esto, es decir, un niño que tiene contextos que no lo empujan, digamos, por decir así, a la educación sistemática, o que sí, que son de contextos más vulnerados, digamos. Son niños que a lo mejor a los 10, 11 años, y bueno, si los padres ven a veces que los chicos no están aprendiendo, y bueno, no le insisten que vayan a la escuela, por decir, ¿sí? Ahí sí hay una responsabilidad. Y sí, se juntan las vulnerabilidades. Es decir, si vos tenés niños que no aprenden al mismo ritmo que los otros porque necesitarían otro método, por decir, más explícito. Y por el otro lado tenés familias que a lo mejor tienen un montón de chicos y para llevarlos en la moto a la escuela, y ¿me entendés? Sí. A veces llevarlo a la escuela, solo llevarlos a la escuela es un trabajo, es un tema. Sí. Entonces, si tenés uno, imaginás tenés 5. Exacto. Entonces, si vos ves que la escuela no está respondiendo ahí, y bueno, se juntan las vulnerabilidades, es decir, tenés una escuela que no llega a este niño, eso, como la escuela debiera llegar, más la familia, que no puede ponerle una maestra particular, que no lo puede, ¿me entendés? Como que se suman las vulnerabilidades. ¿La escuela tiene esas herramientas legales para intervenir y llegar? Bueno, hay una ley que obliga a los padres a mandar a la escuela. El tema que a mí me parece que más allá de eso, la escuela, lo más importante que puede hacer para sostener a los chicos adentro es que los chicos aprendan. Es lo más poderoso. Porque tiene dudas. Tenerlos a la fuerza, digamos, copiando toda la mañana el pizarrón, y bueno, es un simulacro. ¿Y hay más deserción en la escuela secundaria que en la primaria? Sí, ¿O es lo mismo? creo que sí. No tengo los datos actualizados, pero sí, creo que sí. Y eso también se juntan otros sí, factores. Sí, se de edad. juntan porque además, bueno, si van pasando los chicos, poner en el caso de que, bueno, permanezcan en la escuela, pero aprendiendo poco, comprendiendo poco lo que leen, y bueno, son chicos que, bueno, están cada vez más en peligro de abandonar la escuela. Sobre todo en la secundaria, que les piden mucha autonomía frente a los aprendizajes. Tienen que arreglárselas bastante solos. Y si pensan esto, volviendo a esta idea de la lengua escrita como herramienta, si ellos no comprenden bien lo que leen, y bueno, no lo van a hacer. Y están vulnerables. Pero últimamente también he escuchado o he sentido opiniones de que los chicos van a la escuela porque van a comer. O sea, tienen un comedor y ahí aprenden. No es la función esa de la escuela. No, pero tiene que ver, es una extensión de una función de la escuela, que es esta de amparar, ¿no? En el sentido simbólico y en el sentido real. Es decir, en un contexto en el que todos estamos un poco atravesados por una realidad tremenda, digamos, en donde el mundo es difícil, donde imaginar el futuro es difícil. Bueno, la escuela es un espacio de cuidado que puede ser, que podría ser, ¿sí? Que podría ser una trinchera, un paraguas, digamos, en ese sentido, un espacio donde no importa, a ver, en un punto cuán actualizada esté en las tecnologías, por ejemplo. No es eso lo más importante que puede dar la escuela. Esa contención, ese espacio. Sí, un espacio para lo que se llama la construcción del propio yo. Un espacio para ensayar quién quiero ser, para tener acceso a los lenguajes del arte, de la literatura. Es decir, es otro espacio con oportunidades que si no las tienen ahí, cada vez es más difícil que las tengan fuera. Un espacio donde hay un pedagogo que se llama Merier, que dice que tiene que ser un espacio de desaceleración, en donde hay un tiempo entre el impulso y el acto. A ver, paremos.
pensemos entre medio, ¿no? Eso me parece muy, muy significativo y muy necesario a la luz de lo que nos estamos viendo, ¿no? De los candidatos que se eligen, por ejemplo, ¿no? Este desequilibrio manifiesto, que esto es como que el impulso está ahí inmediatamente, yo siento el impulso y ya está, sale, no hay un momento en donde lo pensemos un poquito, donde... ¿Estamos hablando de alguien en particular? Obvio, del candidato aparentemente más despeinado. Ok, sí. Sí, pero a mí Está bien, pero entiendo el punto. me interpela, digamos, eso, porque bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con una reacción, no hay una reflexión. Me quiero meter en lo personal. Bueno, Vos no sos de La Rioja. no, Naciste en... ya soy de La Rioja. Ya, bueno, claro, adoptadísima. Sí, nos adoptamos mutuamente. Pero naciste... En Córdoba, sí. ¿Y qué te trajo a La Rioja? El amor. Y me mantuvo el amor también, no el mismo, pero sí. Pero el amor sí, que sí, mutó. sí, y... me enamoré de La Rioja, sí. Uh-huh. Sí, sí, la elijo. ¿Y cómo fue esos primeros años? ¿Por qué decidiste quedarte más allá del amor? ¿Cómo empezó tu trabajo acá también? Sí, bueno, me vine a vivir a Milagro. Allí empecé a trabajar rápidamente como profe. ¿Ya te habías recibido? Sí, casi. Empecé a trabajar unos meses antes de recibirme. Uh-huh. En una suplencia y sí, rápidamente. Y la verdad que me dio muchas oportunidades de crecer profesionalmente desde el principio, es decir, La Rioja me formó, uh-huh. Me dio como muchas herramientas, me mandó, qué sé yo, tuve la oportunidad de hacer cursos, formarme con gente muy, muy muy importante, qué sé yo, en el Ministerio de Educación de la Nación, en distintos lugares, y así que muy agradecida en eso también. ¿Desde ahí decidiste dedicarte a la alfabetización? Sí, la verdad que originalmente yo entré a esta carrera que es Letras Modernas en la universidad porque me gustaba la literatura. Uh-huh. Pero cuando empecé a trabajar en Milagro me dieron una cátedra en el profesorado que era alfabetización y yo sentía que, wow, sí, claro. Tengo que aprender más de esto. Así que fui urgente a Córdoba, a la profe Saleme de Burnichon, que es así una capa, ya muerto, pero así una vaca sagrada. Y consulté a varias vacas sagradas en Córdoba y me puse a estudiar un montón y me enamoré también del tema de alfabetización y aparte descubrí que tiene algo maravilloso, que es uno de los pocos aprendizajes que uno ve un cambio rotundo, es decir, la diferencia entre alguien que sabe leer y escribir y alguien que no sabe leer y escribir es impresionante y la ves rápido. En ¿sí? Otros, y sí, porque cuando se da cuenta de cómo funciona la cosa, le ves la cara. Es una cara de eureka, ¿no? Ajá. En los niños y en los adultos. ¿Eso también te pasó con los más grandes? Sí. Cuando se dan cuenta de que las letras representan sonido y que para saber qué dice ahí o cómo se escribe esa palabra hay que pensar en cómo suenan las letras. Ese momento es un momento de eureka. Después hay que seguir practicando y todo, pero el momento en que se dan cuenta del secreto del sistema de escritura es un momento así, que le ves la cara. Porque cualquiera que no reconozca la desigualdad, que no entiende que venimos de lugares diferentes, es como algo natural aprender y escribir de chico. Pero la realidad es que hay muchos grandes que todavía no. ¿Y cómo es ese momento de cuando esta persona mayor, adulta, se encuentra con esa lectura? Bueno, acá en La Rioja lo que pasa es no hay mucho, yo no he conocido analfabetos puros que se llama, es decir, gente que nunca haya ido a la escuela. Bien, algo sabe, muy poquito. Ha ido a lo mejor hasta tercer grado y como no aprendía,
por ejemplo, en la zona rural hay mucha gente que se los llevaban los chicos a trabajar, entonces dejaban la escuela y quedaban ahí. Y son personas que aprendieron, por ejemplo, a escribir algunas palabras de memoria y saben los nombres de las letras, pero no piensan en cómo suenan las letras. Entonces vos le mostras una palabra y te pueden decir, qué sé yo, ponele de luna, te dice la L, la U, la N, la A. Sí. Pero no saben leer, porque no piensan en cómo suena. Cuando vos le mostrás eso, le decís, porque a un adulto aparte vos le podés decir, mirá, vos sabés el nombre de las letras, pero las letras suenan. Yo te las voy a hacer sonar. Cuando se dan cuenta de eso, te miran como diciendo, no puede ser. ¿Cómo nunca? Claro, es que es una obviedad para los que saben leer y escribir, tal cual. Pero para los que no es obvio. Por eso, bueno, tienen con los adultos hay ese momento de eureka, es como un momento de maravilla, pero también de bronca, ¿no? Sí. Como de decir, ¿cómo nadie me ¿Cómo no me voy a dar cuenta? Claro. Claro, porque los adultos piensan que la gente que sabemos leer y escribir aprendimos todas las palabras de memoria y que las tenemos guardadas como fotos así. Claro, da gracia, pero mirarle la contracara de eso. Pensa cómo se sienten ellos de no poder retener en su memoria. Sienten que a ellos no les da la cabeza. Entonces por eso es muy difícil traerlos de vuelta a la escuela, a los adultos, porque tienen muy fuerte la marca del fracaso. La marca del fracaso es esta, es pensar que los culpables de no aprender son ellos. Y la vergüenza. Claro, piensan que ellos son el problema. Es acuerdas? Tremendo eso, Sí. da mucha bronca porque vos ves y lo encontrás con chicos de 11 años, yo ahora estoy trabajando en apoyo escolar, por ejemplo. Y bueno, y te encontrás con chicos de 10 años que no leen ni escriben nada. Y van a la escuela y vos ves el cuaderno, copian todo el pizarrón, pero no leen ni escriben. Es decir, vos le dictás una palabra, no le pueden escribir. No quiero echar la culpa a los docentes, pero ¿no se dan cuenta de eso los docentes? Claro, el tema es qué piensan, cómo interpretan el problema ellos. Y eso depende mucho de cómo pensás. Si vos pensás que los chicos tienen que ir dándose cuenta solos, pensás que, bueno, vos has hecho todo para que se den cuenta y no se dan cuenta, pensás que el chico tiene un problema. ¿Me entendés? En cambio, si vos pensás, bueno, no se dio cuenta de que las letras representan los sonidos, tengo que mostrarle esto. Claro. Bueno, son marcos de interpretación distintos, ¿me entendés? Sí. Por eso te digo que acá hace falta confrontar los resultados, es decir, bueno, este maestro está pudiendo enseñar y este no. Perfecto, a ver, veamos qué puede hacer, por qué este está pudiendo enseñar, por más que tiene chicos del mismo barrio. ¿La culpa es del sistema progre, entonces? No sé si es del sistema progre, no. Yo creo que yo creo que hay que asumir el riesgo de tomar decisiones. Y uno se puede equivocar, pero no tomar decisiones creo que es peor. Claro, hay que solucionarlo. Hay que resolverlo, claro, para eso está la ciencia además. La evaluación, ¿para qué está la evaluación en el sistema educativo? Tendría que servir para eso. Volviendo a lo personal, ¿nos querés contar qué fue o qué es Las Aventuras de Anita? Fue un libro, bueno, ese fue, ¿ves? Ahí fue una etapa en donde se puso en práctica un plan sistemático con escuelas, todas las escuelas rurales, menos la zona de Vinchina, que no teníamos cómo llegar en esa época, fue en el año 2003, 2004, no había internet como la conocemos ahora, Sí. etcétera. Pero se hizo un seguimiento niño por niño. Teníamos el registro digamos, en las escuelas en las que trabajamos, que creo que fueron 255, si mal no me acuerdo, teníamos el listado de todos los niños de primer grado y sabíamos cómo hacíamos encuentros
con los docentes de seguimiento, digamos, teníamos un grupo de capacitadoras por zona, y cada capacitadora iba a las escuelas, hacía encuentros quincenales con los maestros que tenía a su cargo, digamos, con los supervisores. Y bueno, iban haciendo pequeñas evaluaciones a los chicos para ver cómo andaban, digamos. Y armábamos actividades con los docentes, las poníamos en práctica, veíamos cómo funcionaban, las ajustábamos, esto del seguimiento. El libro de Anita fue una necesidad en un momento en donde pensa que recién terminaba el 2001, estábamos en crisis brava, Sí. no había todavía los libros que hay hoy, las bibliotecas preciosas que hay en las escuelas. Fue un libro que se pensó como un puente, digamos, como un primer libro para aprender a leer, pero a partir de la cultura y las palabras de los niños, ¿no? ¿Vos en ese momento trabajabas Yo era la coordinadora de ese proyecto, una coordinadora técnica. del Digamos. ministerio, de la Sí, secretaría, el ministerio me contrató para hacer ese trabajo. de la nación o de La Rioja? Fue una política nacional Bien. que cada provincia tuvo que implementar. Digamos. Bien, y ahí y estabas tuvieron vos. fondos específicos para implementar bien. esa política que fue de fortalecimiento de la alfabetización. Ujú. A partir de eso, en ese momento estaba Filmus, era ministro de Educación, Marisa Díaz era, no me acuerdo si era ministro o secretaria de Educación, creo que no estaba todavía como Ministerio de Educación. Tomó la decisión, se destinaron fondos a ese libro, que fue un libro muy querido porque era un libro en muchas casas de las zonas rurales, era como el libro que había en la casa, no había bibliotecas en las casas, Sí. ¿no? Entonces, y bueno, nos pasaba mucho que los adultos leían el libro porque como el libro estaba además basado en una niña real. Anita es una niña que está hoy es maestra de nivel inicial, estudió en nivel inicial, pero ella vivía en el interior de una localidad de Rosario, del departamento de Rosario Vera Peñalosa, y se hizo grabándola. Hubo un docente que se fue a vivir con esa familia, con esa escuela, la acompañaba a Anita a la escuela, se grababa y se desgrababan esos registros, y hubo varios niños, se hizo con varios niños en la provincia, y a partir de esos registros, de esas grabaciones, se construyó este personaje. Primero se hizo el relevamiento, después estuvo con Anita y se empezó a construir el libro. Exactamente, y el libro se hizo con gente del CONICET, que es la que nos formó a nosotros en el método, nos acompañó. De hecho, el libro particularmente lo escribió Beatriz Duke, que hoy se ha hecho mucho más conocida. En ese momento todavía se estaba formando, estaba haciendo su doctorado en el CONICET, ahora ella ya tiene gente a su cargo, es decir, una capa total. Pero sí, la pueden buscar en redes, tiene charlas TED, juegan. Ella escribió este libro, digamos. Ella escribió este libro con aportes nuestros, Claro, también, por trabajó supuesto, conoció, vino varias veces a la provincia, se juntó con los maestros, fue a escuelas, es decir, no fue en un escritorio, digamos, ¿no? Pero ese libro tenía esa función de ser un libro que hiciera de puente entre la vida cotidiana de los niños que no crecían en ambientes alfabetizados y la escuela, ¿no? Ah, ok. ¿Un manual? ¿Cómo se lo No, conoce? era un libro, era como un cuento, digamos, era como una pequeña novelita. Ajá. ¿Y se sigue usando actualmente? Mira, hay algunos ejemplares, sé que hay en la biblioteca acá donde está el Monchi Navarro, creo que se llama Darío Santillán, creo que ahí hay varios. Hay algunos docentes en la zona rural que los siguen usando, pero no sistemáticamente, ¿no? Bien. No haría falta ahora, además, porque ahora hay un montón de material en la escuela. Es decir, ahora podría ser como un libro más dentro de las escuelas. Se dejó de imprimir, digamos, Sí, se hicieron 2 ediciones, nada más. en ese periodo. Sí, en ese periodo. Bueno, tengo un par de características de la escuela actual y vos me decís qué opinás. Hay un par que, bueno, una ya me contestaste, pero por ejemplo, entrar a las 8 de la mañana.
A ver, depende cómo lo consideres. Para los adolescentes es inútil, me parece. Están como en un estado vegetativo, digamos eso. No, pobre, los chicos, claro, ya hay estudios que dicen que los chicos empiezan a despertar un poco más tarde, los adolescentes. ¿A las 10 podría ser? No sé, a lo mejor por lo menos 8:30. Ah, porque se desvelan aparte de la noche anterior. Bueno, sí, hay otras cosas, pero sí. Hacen cara detrás. Con los niños, me parece que con los niños juega más la cantidad de horas que esa cuestión, es decir, que duerman suficiente cantidad de horas. O sea, yo no veo, digamos, yo trabajo mucho con niños, no veo que tengan... Que si han dormido bien, están bien, a las 8 están pila, digamos. Está bien que se levanten temprano, pero las jornadas deberían ser más cortas. No, que la cantidad de horas que han dormido en la noche sean suficientes. Ok, bien. Me parece. Bien. Que se acuesten temprano. Que es difícil eso. Bueno, pero para eso están los adultos. Deberían mandar los adultos. ¿Recreo de 10 minutos? Está bien para mí. ¿Sí? Sí, no tengo, es una opinión. Es una opinión. Si no, se dispersan más, me parece. Desde la sala de 3, que sea obligatoria, digamos. No, obligatoria no, yo no estoy de acuerdo, pero sí tiene que estar la posibilidad. Me parece que debe ser opcional, los padres debieran tener, bueno, creo que lo tienen, la opción de mandarlos desde los 3, pero no lo veo imprescindible. ¿Y por qué no? Porque me parece que, a ver, en términos de alfabetización, aparte hay que pensar también los contextos. En algún punto estás diciendo muchas cosas si pensás que es necesaria una sala de 3 obligatoria. ¿Qué estás diciendo en realidad? Que la familia hay cosas que no puede, ¿no? Sí. Bueno, por eso yo lo pongo lo relativizo en ese sentido, es decir, yo creo que hay cosas, puede ser, es un muy buen lugar cuando los padres necesitan dejar el niño en algún lugar en donde esté cuidado, donde aprenda, donde tenga contención, pero no me parece que tiene que ser obligatorio si la familia puede brindar eso. ¿Me entendés? Que me parece que es lo que necesita el niño. Bueno, lo de tarea para la casa ya lo charlamos, pero esto de agregar horas de clase, por ejemplo. Yo, la verdad, me parece que se están enfocando mucho en lo cuantitativo de la escuela, y yo creo que antes de pensar en cuántas horas hay que pensar el cómo estamos enseñando. Tenerlos más horas para que no aprendan... Para que sigan copiando y repitiendo. Claro, no tiene sentido. Es lo mismo, creo que pasa algo parecido con la tecnología. Con la tecnología, la tecnología en realidad, me parece, a mí multiplica lo que somos. Si somos animales feroces, vamos a ser más feroces. Con la tecnología va a multiplicar nuestro poder de fuego, lo estamos viendo. Eso iba a preguntar, ¿es lo que pasa actualmente? Exactamente, no nos va a mejorar la vida. Puede convertir esto en un infierno. No está ahí, para mí no es esa. La mejora de la educación no pasa por lo cuantitativo ni por estas cuestiones de la tecnología en sí misma. Me parece que son herramientas. La calidad educativa es una deuda, entonces. Y sí, tiene que ver con bueno, ¿qué puede brindar la escuela? Que puede brindar cuidado, puede brindar este espacio. Leía un texto de una psicóloga que tomaba el ejemplo, no sé si viste la película La vida es bella. Sí. Ay, cómo lloré. Bueno, ¿qué es lo que hace ese padre por ese niño? Están los dos en el infierno. Sí, digamos. pero él intenta mostrarle como ¿Cómo le pasa ese niño en ese infierno dentro de... ¿Qué es lo que le pone como una capa? Y el juego que el padre le hace creer que está viviendo. Exactamente. Por más que es una mentira, digamos, que no se trata de que la escuela tiene que mentir,
pero que tenga sentido, algún sentido. Tratar de construir juntos un sentido es como que amortigua, digamos, el choque de la realidad del sinsentido. ¿Se entiende? Sí. Y en ese punto, esto de poder pensar juntos, darse un espacio para reflexionar en la escuela, de que no sea todo deglutir, tragar, ni sea mecánico, ni sea meter tecnología sin meter esto. La escuela puede dar esa esperanza. Totalmente. Aparte, bueno, el hecho de, por ejemplo, meter lo que hace la literatura, la lectura de literatura, el arte, la música, la maravilla por la matemática, no la matemática solamente la parte mecánica de la matemática. Es decir, cualquier cosa que te ayude a desarrollar algo que tiene que ver con la creatividad, con la curiosidad, con la maravilla, con el asombro, con hacerte preguntas, contestarlas con otros, hacer hipótesis, todo eso es un espacio para construir un espacio interno, interior, y está resguardado. Hay algo que te cuida, digamos, de la realidad que tiene que ver con un espacio interior. Bien. Y además también, para explayarnos un poco más, que la tecnología es importante, pero no tirarnos a la pileta sin nada. Es una herramienta. Yo creo que es neutra en ese punto. Es decir, uno puede ser muy vulnerable a las tecnologías, a las redes, por ejemplo. Sí. Si no tenés, digamos, este filtro de poder pensar, de poder hacer una pausa y darte cuenta, tomar una posición personal frente a eso. Enseñar también eso. Exacto, hacerlo con otros. Es decir, bueno, frente a lo que los chicos dicen. Por ejemplo, tomo un caso, ese ejemplo que se viralizó de los chicos en una escuela que habían optado por un candidato y los docentes estaban como horrorizados o interpelados por eso. Bueno, frente a eso, ¿qué hacer? Bueno, hablar con los chicos, preguntarles, no bajarles línea. Bien. Ajá. Bueno, pensarlo. Más allá de lo que ellos después decidan, pero dar ese espacio para pensarlo. Entonces, ¿qué tan aliadas son o deberían ser las escuelas con las nuevas tecnologías? Sí, sigo pensando en las tecnologías como eso, como tecnologías. Es decir, a ver, Platón pensó que cuando apareció la escritura el conocimiento se iba a echar a perder porque ibas a dejar de usar la mente. No, yo no creo que hay que temerle en ese sentido a la tecnología, pero tampoco hay que endiosarla y pensar que el problema de la escuela está desactualizada porque no tienen lo último en tecnología. No, yo creo que hay deudas pendientes de la escuela que van más allá de las tecnologías, que tienen que ver primero con esto, con defender a capa y a espada que en la escuela tenemos que tener espacio para pensar, para reflexionar, para explorar, para equivocarnos. Todo ahí en la escuela es un espacio para ensayar, en donde equivocarse no tenga que ser una cuestión que te defina. Bien. Digamos. Ese espacio la escuela lo tiene que defender. Bien. Yo comparto, pero también porque los chicos están todo el día con el teléfono, las redes sociales, entonces hacerlas parte para que no se sientan como desactualizados, como fuera de lugar. Es que son cosas distintas. A mí me parece que los chicos, justamente lo que la escuela puede dar, es difícil que lo encuentren en otro lado. Por eso es tan importante defenderlo, ¿sí? Está bueno meter, creo que sí, que, a ver, las tecnologías aparte te permiten trabajar en equipo, juntarte con otros, sistematizar, hacer búsquedas, pero por ejemplo, las búsquedas que haces, vos pones en Google, te aparecen, bueno, eso que te tira Google. El criterio para decidir qué información es de calidad, cuál no, cuál es divulgación, cuál es
tiene, digamos, fundamento científico. Esos criterios no te los enseñan las redes. Eso lo aprendes con otro. Bien. Y eso es algo que la escuela debería hacer y tiene que defender, digamos, Bien, ¿no? bien. Está bien. Entiendo. Son importantes las tecnologías, pero la escuela tiene que saber enseñar, tener este criterio, esta reflexión, también para el uso de todo. Para todo, claro. De lejos, pero integrarlas. ¿Es posible pensar en nuestro país en un sistema educativo privado? Todo privado. Aparte, bueno, primero no veo la necesidad, no veo que eso vaya a mejorar. Los problemas, digamos, estos pendientes, estas deudas que tiene el sistema y que puede resolver, no se resolverían con la escuela privada. La escuela privada lo único que haría que es seleccionar. ¿Y qué vas a seleccionar? No, pero esto que se habla ahora, por ejemplo, del sistema de vouchers. Bueno, gracias a Dios parece que no se habla tanto ya, pero creo que... Pero de privatizar la educación, digamos. Insisto, no es algo que si vos ves, digamos, en las escuelas privadas, vayamos a La Rioja, sí, pueden tener mejor desempeño, pero los docentes que van a esas escuelas privadas salen del mismo profesorado, pero tienen un acompañamiento, a lo mejor una sistematización, unos acuerdos en torno al método, digamos, que se pueden hacer perfectamente en la pública. No necesitas, digamos, que sea privada para tener una buena calidad educativa, de ninguna manera. De ninguna manera. Para mí, la verdad que sería, aparte que renuncias a un sistema común, si pones esto de los vouchers, aparte en las zonas rurales, ¿con quiénes van a competir la escuela de...? Bueno, eso, porque el argumento que se usa de privatizar la educación no se centra específicamente en la calidad docente, sino en la eficiencia del Estado, en qué tanto se podría mejorar este sistema educativo, los fondos, lo que se destine, ¿me explico? Sí, pero también dicen que las escuelas que tengan mejores resultados van a tener más fondos porque la gente los va a elegir más. Eso es no conocer este país. ¿Por qué? Y bueno, porque hay escuelas que son la única escuela a la que pueden ir los chicos de determinados lugares. No es que van a elegir entre esta y aquella. Todos van a ir a esa porque es la única que hay. No le veo ninguna utilidad, la verdad. La única utilidad, que creo que no la dicen, es justamente dejar librado a la ley del mercado, que es lo mismo que hablar de la ley de la selva, es un sálvese quien pueda. Bueno, no creo en eso. Aparte me parece suicida, me parece renunciar a construir una comunidad. Y si no construimos una comunidad, nos extinguimos. Yo creo que nos extinguimos. No, suena... Porque extremo. Sería solo para algunos. Sería solo para algunos, pero si es solo para algunos, en un contexto en donde vos pensás que lo que importa es salvarse cada uno, ¿sí? Si el mensaje es cada uno se salva solo, creo realmente que eso es imposible. Es imposible porque cada uno además no tiene límite en su ambición. Si queda librado al deseo de cada uno, no, nos vamos a extinguir si pasa eso. Es decir, creo realmente que no podemos salvarnos solos. Vos necesitas una escuela que contribuya a generar comunidad. Bueno, estamos llegando al final y me queda pendiente 2, 3, pero principalmente uno de los candidatos más específicamente en el primer debate habló de un plan de alfabetización de primero a tercer grado. Sería fantástico. Pero no es algo que pasa actualmente. ¿A qué se refiere? No, pero entiendo que ahí subyace que por debajo de eso hay ya una información de que tenemos que tomar una decisión clara
para que no ocurra esto que estábamos diciendo antes. Se reconoce que hay el sistema... Que hay un problema. Bien. Exactamente. Eso para mí se da cuenta de que ya están anoticiados de que tenemos un problema en ese tema. Empezaría a trabajar en la eficiencia del Estado. Sí, pensarlo así alude siempre a lo económico, pero yo creo en la eficiencia del Estado también en esto, de efectivamente que la escuela logre enseñar, que la escuela sea una posibilidad real de mejorar la vida de las personas y de la comunidad. Uh-huh. No solo de las personas, también de la comunidad. No podemos pensar que las personas mejoran la vida de manera individual. Uh-huh. Bueno, retomando la idea de la calidad educativa, en realidad también hablando de los docentes. Hay mucha gente que critica a los sindicatos, los paros docentes. ¿Los docentes son vagos? No, pero creo que hay docentes que están desanimados. Me parece que justamente, y es parte de esto, me parece que cuando uno se queda solo, es pesado, es muy pesada el aula si uno está solo. En cambio, si trabajas en el sistema no acompaña. No, pensémoslo en la escuela, es decir, si vos tenés equipos de trabajo, si trabajas con tu compañero, si planificas con tu colega, si te acompañas y te ayudas, si las escuelas, en vez de ser docentes sueltos, se constituyen en equipos de trabajo que tiran todos y que se ayudan, digamos, y ahí importa mucho también el rol de los equipos de gestión, digamos, los directivos, los supervisores, ¿no? Es más fácil sostener, pero cuando uno está solo, digamos, y nadie, si tus alumnos aprenden o no aprenden, parece que diera lo mismo. Bien. Entonces como que a veces te cansa eso. ¿Y eso tiene algo que ver con el sindicato o qué tiene que ver? No, pero me parece que el sindicato podría aportar mucho más a pensar juntos cómo podemos ayudar a la escuela a enseñar, cómo podemos ayudar a los docentes a enseñar. No pensar solo en lo salarial, que es imprescindible, es una condición imprescindible, pero no alcanza. Así como no alcanza tener super tecnología o no alcanza tener buenos sueldos, ¿sí? Son condiciones necesarias, pero no son suficientes. Hace falta esto de generar espacios de comunidad, de pensar juntos, de tener un futuro común, que haya un proyecto común. Eso es imprescindible. Pero porque no les interesa discutir otra cosa que no sea la política salarial, no les interesa las escuelas. No sé eso, la verdad que no sé, pero yo creo que tendrían que involucrarse porque se nos va la vida. Creo que tenemos cuestiones muy acuciantes que las tenemos a la vuelta de la esquina, como tiene que ver, como lo ambiental, por ejemplo, las cuestiones de política ambiental. Bueno, no hay cuestiones así en donde la escuela también tiene que pensarse en ese contexto. ¿Qué va a hacer la escuela para mejorar esas cosas? ¿Cómo vamos a educar a los niños para que crezcan en un ambiente en donde no sea pensar la naturaleza como un espacio de extracción? Y el sindicato debería darse ese espacio para discutir. Sí, es decir, tendría que participar en pensar en un horizonte común. Necesitamos pensar un horizonte común. No podemos, si estamos solos, si estamos sueltos, claro, no podemos, nos vamos a extinguir. Bueno, hay algunas políticas educativas que se las acusa de adoctrinamiento. Por ejemplo, la ESI. Paca hace un tiempo. ¿Qué opinas de eso? Bueno, la escuela es un reflejo de su época también, y en la escuela hay tensiones. A ver, está lo instituido y lo instituyente, puedo decir. Bueno, antes
En cada época la escuela trataba de reflejar lo que en su época se creía que era el conocimiento válido. Ujú. Bueno, y se educaba para eso. La escuela también es transmisión. Si pensamos la transmisión como adoctrinamiento, y bueno, adoctrinará, pero la escuela es una institución que se pensó para transmitir, digamos, ciertos valores considerados válidos, valga la redundancia, en cada época. Que en ese momento social histórico se demandan. Claro, y siempre hizo eso la escuela. Lo que pasa que, bueno, siempre un sistema de valores nuevo confronta, se raspa, digamos, no es que por decreto, bueno, ahora ya no hablamos más de la familia papá, mamá, hijitos, sino hablamos de les padres, no sé Las cómo. niñas, claro. Sí. Bueno, no es así que por decreto ya todos los docentes No. sacan el chip y ponen el chip nuevo. No funciona así, es algo que está en disputa siempre en la sociedad, y la escuela es parte de la sociedad. Entonces en la escuela también pasa lo mismo. Hoy es la ESI, pero otros ejemplos de otras épocas. Claro, en otras épocas, bueno, qué sé yo, los varones tenían que llevar el pelo por encima del cuello de la camisa. Y hoy ya los ves en la misma escuela con el pelo largo. Ujú. Bueno, las nenas, la pollera debajo de la rodilla. Son todas cuestiones, digamos, que responden a un ideario de un grupo que tiene la capacidad de imponer sus valores en determinada época y usa la escuela para eso. Siempre se hizo eso y se va a seguir haciendo. Es así, la escuela es también como refleja esas tensiones entre los sistemas de valores de su época. También tiene que ver con qué grupo va tomando eso iba a preguntar, porque el control. un grupo por ahí más represivo que decía, vamos, no hagamos esto, las mujeres no pueden hacer esto. Pero eso es represivo desde si lo Desde ve, mi lugar, exacto, claro. Desde mi lugar, exacto. que nací en esta época. Por eso te digo, eso es lo que es un sistema, digamos, de valores que confronta con otro. ¿Antes intervenía más la iglesia en esto? Se le pedía que intervenga más, además. Por eso te digo, no es que, bueno, para mí es algo que está todo el tiempo tira y afloje, digamos. Y eso se refleja en la escuela. Pero no es, está bien, lo autoritario tenía como un fundamento también en unas ideas que ahora perdieron vigencia esos fundamentos. Uh-huh. En algunos grupos, en otros tiene sigue vigente. No, sí, claro. Hay religiones, grupos religiosos que están muy extendidos ahora, que han recuperado esa idea de el mandato de Dios encarnado en determinadas personas, en determinados valores, y bueno, la guerra, sin ir más lejos, el conflicto de Israel y Palestina, que bueno, un conflicto, no voy a hablar, no sé nada de eso, pero mi impresión es que hay argumentos religiosos que esconden, digamos... que validen ciertas cosas. Claro, horribles. Uh-huh. Bueno, para finalizar, ¿cómo ves a la escuela dentro de 20 años, por ejemplo? Siendo optimista. 20 ¿o no? años, y bueno, si no mejoramos algunas cuestiones que tienen que ver con esto de recuperar lo mejor de lo humano, del humanismo, de construir comunidad, y me parece que va a ser... Eso sería lo principal para mejorar. Sí, para mí sí. Hay cuestiones, digamos, en lo más instrumental, por ejemplo, lo que hablábamos de la alfabetización y la mejora de los aprendizajes, por ir a estas cuestiones más concretas, sí, hacer evaluación constante, organizar el sistema. En La Rioja lo que tenés además, tenés la posibilidad de tener un seguimiento niño por niño, porque vos tenés más o menos por grado en toda la provincia 6.500 chicos. Eso sería lo concreto en la claro, provincia es para que mejorar. se puede hacer. Vos podés saber cómo está cada niño. ¿Entendés? Tenés una estructura que te permite hacer un seguimiento.
Ya la tenés, la estás pagando a esa gente. ¿Y por qué no se hace? Bueno, no sé. No soy yo la que te va a contestar, No, pero no, me parece que tiene que ver con estas cuestiones de que no hay un horizonte compartido, una política de Estado que se sostenga más allá de las gestiones, y hay internitas. Las internas, digamos, entre las pequeñas internas, a veces entre los equipos, afloran cuando no hay o tienen más peso, a veces cuando no está claro el horizonte común. El horizonte común ayuda mucho a poner, digamos, a subordinar los intereses particulares por un interés compartido, ¿no? Entonces, a veces, por eso es importante tener un horizonte común. Nos hace más buenos. Y esto menos sería egoístas. ministerios, sindicatos, secretarías. Claro, por ejemplo, sí. La utopía, el horizonte, el proyecto común nos hace mejores. Nos hace dejar de lado lo que todos tenemos, nuestro ego, nuestros deseos de escalar o de... Bueno, uno lo puede dejar un poquito de lado en función de aportar ese proyecto común. Es importantísimo tener un proyecto común. Y que perdure en el tiempo. Claro, y que se sostenga, claro. Bueno, al final de cada entrevista nosotros les regalamos a nuestros invitados un cuaderno con una frase y le invitamos a que la lea, reflexione, a ver qué opina de la frase. Elegida por la producción. Un pueblo educado tiene las mejores opciones en la vida y es muy difícil que lo engañen los corruptos y mentirosos. Estoy de acuerdo, el tema es esto, tener claro esto de un pueblo educado, ¿no? Que no es solamente una cuestión de tener aprendizajes instrumentales. Es decir, ¿Qué son los aprendizajes? Claro, a lo mejor sé mucho de informática, sé hablar otro idioma, sino también capacidades que tienen que ver con esto, de otras más blandas o más que tienen que ver con reflexionar, con lo que decíamos recién de lo humano, de poder escuchar a otro y entender, poder sostener las diferencias sin tratar de eliminar al otro, digamos. Que tiene que ver con una educación también imprescindible para la democracia. Uno quiere que exterminar al otro, que haya construir democracia. Y eso es algo que uno lo puede empezar a practicar en la escuela. Es un buen lugar para formarse como ciudadano de una democracia más sana, digamos, ¿no? Hay mucho por hacer ahí. Pero está bueno porque tenemos con qué. Tienen que arrancar, ¿no? Sí, hay que ponerse de acuerdo, creo. Me voy a quedar con eso. ¿Te sentiste cómoda? Sí, re bien. Bueno, listo, terminamos. Gracias.